Antes de empezar, quiero agradecer a Axel Yards, Strangerman, Uncosin, Pedro Bes, Toma F, Sandar Tunder, al veterano Prince Gas Vegeta, a Hypergio, Enilson, Starlight World, Maxork, Clinor DM, a Manigma Tejoshka, a Empa07, a Itraf, a Begelmet, a Detective Ra y a Lucy Arts por la gran ayuda que me han proporcionado en este video, tanto en consejos, ayuda con información, dibujos y demás cosas. Les estoy eternamente agradecido. Síganos a todos ellos, y si pueden, cómprenles una comisión a Axeli, Itraf, Uncosin, Starlight o a Lucy Arts, porque realmente vale la pena. Muy buenos días, tardes, mañanas, noches. Mi nombre es Rairus Run, o también pueden llamarme Timenti, Paps o como quieran. Esos son mis apodos. Si no me conoces, mucho gusto. Mi contenido básicamente tiene que ver con Dragon Ball AF, y yo dedico parte de mi tiempo a investigar sobre el tema. Primero quería más que nada pedir disculpas por la inactividad. Esto pasó más que nada por temas de tiempo, también obviamente ganas. Y más allá de eso, hemos descubierto nuevas formas de encontrar información, y eso terminó haciendo que indagáramos de nuevo en otros temas que ya habíamos armado como para hacer un video o algo así. Y eso terminó retrasando todo más, incluido este video, del cual he intentado hacer varias veces. De hecho, este es un remake de otro video que ya había hecho antes, que básicamente se quedó viejo al poco tiempo que lo hice. Eso era todo lo que quería aclarar, así que voy a introducirles el tema. Este es el primer episodio de la serie de indagaciones, en el cual estaremos tocando, como primer tema, cómo surgió el personaje de Psychor. Antes de indagar un poco más, voy a dejarles una pequeña explicación a las personas que no sepan quién supuestamente es Psychor para la comunidad. Si vos te acordás de él, puedes saltarte hasta este minuto en pantalla. ¿Quién es Psychor? Primero que nada empezaremos con este repaso básico que se tiene de lo que supuestamente es este personaje. Actualmente, si hablamos de Psychor, debemos empezar por su versión más conocida, proveniente de la historia del fan manga de Dragon Ball AF de Toible, conocido hoy en día como Toyotaro. Psychor es conocido como el hijo menor, híbrido de Goku, y una Kaioshin llamada Lira, quien supuestamente había sido vista ser asesinada por Majin Buu en su estado original en flashbacks de Dragon Ball Z. Goku no tuvo ninguna relación de carácter sentimental o sexual con Lira, sino que ésta solo robó el ADN de Goku tras este haberse quedado dormido luego de un banquete. Dicho encuentro se dio en un momento en el que Goku no sabía nada de los Kaioshin, concretamente luego de derrotar a Freezer en el planeta Namek. En algún punto del año 763, mismo año donde también Goku estuvo en Yadrak, llegó a un planeta extraño en el que se encontró con Lira. Retomando desde donde lo dejamos, Psychor es un ser malvado, y tiene como objetivo pelear con su padre, y demostrar que es el ser más fuerte del universo para posteriormente tomar su control. Tiene ojos rojos, y un delineado a su alrededor, que es igual al del Super Saiyajin 4. Su cabello es blanco, y posee 4 cuernos. Los 2 más grandes los tiene por encima de su cabeza, los cuales además contrastan bastante al estar del lado de su cabello, y los otros 2 se encuentran por debajo, en su mentón. Además, en sus nudillos, tiene unos relieves negros que supongo sirven de refuerzo. Lleva un li, de mangas cortas como su padre, pero de tono verdoso en vez de naranja. Acompañado de este, va una camisa por debajo que es de un verde más claro, que a su vez es del mismo color que sus muñequeras. También posee un cinturón, que es de un verde oscuro opaco tirando a cálido. Este suele llevar una mirada despiadada y atrevida, que denota su carácter egocéntrico y su maldad. En cuanto a poder, es muy fuerte, y no fue asesinado en su primera pelea. De hecho, tuvo que ser encerrado en la espada Z por un mes para poder entrenar, y aún así, luego de que Vegeta usara la habitación del tiempo, no tenía aún el suficiente poder para derrotarlo. Por ende, se necesitó que Goku volviera a la Tierra y usara el Super Saiyajin 5 para aniquilarlo. Esto además tuvo como consecuencia que para que este volviera, se necesitara resucitar a un Saiyajin fuerte que pudiera ayudarlos, optando Goten y Trunks en su desconocimiento por Broly. Esto se hizo a favor de realizar un ritual con las esferas del dragón, las cuales al ser purificadas por un grupo de Saiyajins, en teoría, sería capaz de traer a Goku de vuelta. Dicho ritual fue conformado por Vegeta, Gohan, Trunks, Goten, Bra, Pan, y por último el mismo Broly. Ese sería el resumen de la historia más conocida del personaje. Pero, ¿y si les dijera que Psychor no es creación de Toible? Este es un dato que es algo conocido por algunas personas dentro de la comunidad de Dragon Ball, pero no se suele indagar bien en la explicación de este dato, o sea, qué sustenta esta afirmación. Como muchos sabrán, Dragon Ball AF tuvo su peak en popularidad en el año 2007,
En parte, esto se debió justamente por el manga de Toyotaro, pero lo cierto es que este manga no empezó a hacerse en el 2007, lo empezó en 2006. No hay mucha información de esta etapa que haya sobrevivido con el tiempo, salvo algunos links y cosas archivadas muy específicas, especialmente del segundo blog que tuvo, porque su primer blog lo tuvo que borrar, no recuerdo por qué, pero básicamente fue en estos años que él empezó a hacer los primeros bocetos. Toyotaro básicamente había iniciado su manga como una broma, según lo que él ha contado. Al principio, dibujé a Goku Super Saiyajin 5 en una escena que pareciera de un manga, y lo hice pensando en engañar a mis amigos diciendo: miren, encontré imágenes de un doujinshi de AF. Tuvo una recepción bastante buena, así que pensé, bueno, también haré las 2 páginas anteriores, y, mientras seguía dibujando, antes de darme cuenta ya había llegado hasta aquí. Lo curioso es que para hacer toda la historia, él se inspiró de los rumores que circulaban por ese momento. Y no solo rumores, también historias. Toyotaro tomó muchos elementos prestados de una historia que circulaba en Japón desde el 2005. A esta historia se la conocía como la novela de Dragon Ball AF, y eso era por lo larga que era en comparación de otros rumores. De hecho, la historia es tan larga que tiene algunas sagas que lograron completarse, entre ellas la saga de Saikor. ¿Y de qué manera puedo demostrar que Toyotaro se basó de esta historia? Para empezar, podemos revisar el tablón de preguntas que tenía Toyotaro en ese momento. En el mismo pueden encontrarse varias personas mencionando esta historia, incluso preguntando por ciertos eventos que podrían pasar o no en el transcurso de la historia del manga. En resumen, Toyotaro dice esto: para todos, estoy planeando que la historia futura se aleje poco a poco de la versión, entre comillas, oficial, de AF. Lo siento para aquellos que esperaban ese desarrollo. Estoy avanzando con una historia original basándome en las ideas de otros sitios como referencia. Me gustaría que lo vean como algo que se siente como AF, pero que en realidad es una historia diferente. ¿Pero tan evidente eran las similitudes? Vamos a enumerar algunas. Broly es resucitado, casi de la misma manera. Aparece Tiencha. Aparece Lila, que sigue siendo la madre de Saikor y tiene un cierto vínculo con los Kaioshin, aunque originalmente era más ambiguo. Saikor en esta historia también es hijo de Goku, y no es un clon como en la historia de Toyotaro. Voy a explicar este detalle más adelante en el video. El primer personaje de la dupla madre e hijo en morir también es Lila en las dos historias, aunque obviamente esto no sucede de la misma manera. Y finalmente, en este último dato que voy a mencionar, voy a tener que dar un poco de contexto. Si bien Toyotaro se inspiró de esta historia para hacer su manga, esta historia no es la versión original de Saikor, y tampoco es originaria de Japón. En realidad, la novela de AF fue creada en el año 2004 por un usuario conocido como Broly Malnaur. Lo que sucedió fue que esta historia en el año 2005 fue traducida para una página conocida como Dragon Ball Manía. Este sitio web aún existe y básicamente fue la forma en la que mucha gente conoció la historia de AF en Japón. Lo curioso es que al la historia estar originalmente hecha en inglés, cuando se pasó al japonés, hubieron ciertos nombres que eran tan específicos que la forma de romantizarlos es bastante literal y única. ¿Recuerdan que mencioné a Lila, no? Bueno, en realidad el personaje actualmente es conocido como Lira, con una Y y una R. Y esto en realidad se debe a que cuando pasaron el nombre Lila de la historia original al japonés, al romantizarlo suena así, pero en realidad el nombre original es Lila, no Lira. Y curiosamente los mismos kanjis que usaron para esta romantización son los que aparecen en el manga de Toyotaro. Más claro, échale agua. Aún así, como mencioné antes, esta historia de la que hablé no es la original. Pero si esta historia no es la original, entonces ¿cuál es? O mejor dicho, ¿cuáles son? Para hablar de este tema hay que remontarnos al año 2001. El rumor de AF hacía apenas un año que había iniciado, y ya había varias historias y rumores del tema. Sin embargo, en algunas comunidades de otros países, AF aún era algo nuevo, y no había tanta información disponible sobre el tema. Muy a principios del 2001, un chico holandés tiene una idea. Sabiendo que la información de AF en su momento era escasa en su país, decide crear una historia sobre el tema, pensando que esto podría ayudarlo a cumplir uno de sus objetivos, llegar al top 1 de un ranking de páginas de Dragon Ball. Este chico es Kevin Dirks, el verdadero autor de Saikor. Dirks empezó a crear conceptos para su historia desde principios del 2001. Esto no lo hizo solo, recibió ayuda de varios amigos que se encargaron de propagar su historia y de ayudarlo a crear edits y varias imágenes para la misma. Gracias a esto, existe un registro de la primera versión de su historia, en la cual aparece un personaje que es importante, Boronx.
Si bien este personaje no fue creado por Dirix, él tomó su nombre y creó otra historia alrededor de él. Aunque esto sucedió un poco después de haber sido creada esta página. En esta versión el personaje sigue siendo demasiado similar al rumor original. Lo importante es que después de haber aparecido esta versión de su historia, él creó una nueva, y es en esa en la que es introducido por primera vez Psychor. En la misma página donde se introdujo esta historia, también se incluyó una lista de episodios de todas las sagas de Kevin, una sección con niveles de poder y 15 episodios completamente descritos de la saga de Psychor. Al poco tiempo de haber hecho esta página, Kevin creó otra, y aunque en esa página no incluyó los episodios, sí incluyó nueva información como biografías de algunos personajes y, lo más importante, películas falsas. Y hay una de ellas que es muy importante, que es la película de Boronx. Y esto es básicamente porque es una secuela directa de la saga de Psychor, y ambos personajes tienen una conexión. Pero, ¿cómo era la historia original de Psychor y Boronx? Voy a dejarles un pequeño resumen. Psychor es el primer villano de Dragon Ball AF. Este era un Saiyajin mestizo con humano, y además, era primo segundo de Vegeta. Su madre era una prima lejana del príncipe, y llegó a la Tierra 10 años después del final de Dragon Ball GT, junto a otro primo con el cual tenía una relación muy estrecha. Este ya era muy viejo, y al poco tiempo, murió por causas naturales. Luego de un año de su fallecimiento, la madre de Psychor conoció a un humano, del cual se enamoró, y tuvo 2 hijos con él. Estos eran Psychor y Boronx. Sus primeros años de vida fueron muy tranquilos, y adquirieron un gusto a entrenar a muy corta edad. Cuando Psychor ya tenía 4 años, de alguna forma, descubrió la existencia de la habitación del tiempo, y la usó por 4 días, saliendo de allí con 8 años. Al salir, se encontró con los guerreros Z, e interactuaron normalmente sin haber conflicto alguno. Luego de esto, Psychor y Boronx decidieron retirarse de la Tierra para explorar el universo y volverse más fuertes. Lastimosamente, estos irían por el mal camino, y se volverían piratas espaciales conquistadores de planetas. Lo peor, es que contaban con un poder aterrador debido a que había logrado encontrar formas nuevas de aumentar sus poderes. Pero no estaban solos. Durante esos años conocieron a 3 aliados. Estos eran, Itzorashi, un guerrero sádico y molesto, Motschandi, un demonio del frío de 2,5 metros de altura, muy parecido a Cooler, y por último, a una Saiyajin mestiza llamada Haisi, la cual era la más débil del equipo. Entre esos viajes, Psychor llega al planeta Nuevo Namek, y descubre la existencia de las esferas del dragón. Este, se ve interesado en cumplir un deseo, y además, por algún motivo que no se explica, quiere vengarse de Vegeta. Por ende, sabiendo que las esferas que busca también existen en la Tierra, decide volver junto con Itzorashi y Motschandi para encontrarlas y cumplir su venganza. Boronx no iría, y se quedaría con Haisi, como acostumbraban a hacer cuando Psychor no estaba. Estos decidirían quedarse brevemente en Namek, para luego irse a conquistar un planeta. Para los hermanos, solo habían pasado 12 años desde que se habían ido, pero en esta realidad, el tiempo pasa más lento en el espacio, por ende pasaron 25 años fuera, siendo Psychor ya un adulto de 33 años. Esa sería la descripción principal de ambos hermanos. Pero sus sagas, ¿qué tan diferentes eran? Estas son algo largas como para tocarlas en un solo video, así que haremos un resumen. Luego de que Psychor va hacia la Tierra junto con sus hombres, todos se ponen a buscar las esferas del dragón, cosa que saldría mal. En medio de la búsqueda, Itzorashi se la pasaría insistiendo en que no encontraría nada, y además querría saquear lugares de forma apresurada, haciendo que Psychor, luego de haberle dejado las cosas claras, se enoje, y le advierta que si lo vuelve a molestar, lo mataría. Finalmente, Motschandi encontraría solo una esfera del dragón en un desierto. Mientras eso pasaba, Picoro había logrado sentir vagamente las presencias extrañas de Psychor y sus hombres, y empezaría también a buscar rastros, hallando cosas fuera de lugar. Este iría a confrontar a Goku sobre lo que había sentido, cosa que haría que el Saiyajin se concentrara para sentir los Kis extraños, dándose cuenta de que efectivamente era cierto, y estos eran muy poderosos. Además, hay uno de ellos que sobresale, y usando sus habilidades, logra ver a través de esta presencia, una figura de un guerrero de pelo blanco y pelaje gris con cola de Saiyajin. Esto no se veía bien, así que se decidiría por avisar a todos los guerreros de la Tierra sobre la posible amenaza.
Luego de esto, Saikor y sus hombres atacan una ciudad para saquearla, y ahí es cuando los guerreros Z se dirigen hacia ellos para confrontarlos. De aquí en adelante se darían una serie de batallas. Gogeta Super Saiyajin 4 aparece desde la primera pelea para derrotar a Ixorasir y a Mochanli, cosa que lograrían tras mucho esfuerzo en 2 batallas individuales con cada uno, en las que la fusión estuvo a punto de morir. Aún así, no todo sería color de rosas, por un descuido que tuvieron en la primer pelea que fue con Ixorasir, Ten Shinhan y Yamcha morirían. Saikor, quien habría visto todos estos combates, querría pelear de inmediato con Gogeta, pero este ya se encontraba cansado, y haría un trato con Saikor para darles 5 días a todos para recuperarse completamente, y así poder pelear en condiciones. Al Saiyajin le parecería una buena idea y aceptaría. Solo les diría que, si no se aparecían, acabaría con la Tierra sin chistar. Durante esos días, los guerreros Z más fuertes utilizaron la habitación del tiempo, logrando superar sus límites, habiendo ahora más posibilidades de ganar. Finalmente, ya era la hora, y la pelea comenzó. Saikor probaría el Super Saiyajin 3 al 4 contra Gogeta, y vería que este era aún más fuerte que antes y lo superaba con creces. Entonces, este decidiría mostrar su última transformación, el Super Saiyajin 5. Todos estarían atónitos ante esta forma, ya que nadie la conocía, y era absurdamente fuerte. Todos pelearían contra Saikor a la vez pero no le harían nada. Sin embargo, lentamente, la nueva fase desgastaría cada vez más al Saiyajin, haciendo que este empezara a perder poder, cosa aprovechada por todos, ya que incluso Gotenks se estaría defendiendo bien. Pero en un descuido, Saikor terminaría por matar a Gohan, haciendo que Gogeta se enfade, y libere más poder del esperado, siendo esto fatal para Saikor, quien eventualmente moriría. Luego de esto viene la mini película de Boronx, la cual es bastante corta. En resumidas cuentas, Boronx viene a la Tierra para vengar a su hermano, pero este no es un Saiyajin cualquiera. Este puede usar el estado místico con las fases del Super Saiyajin, haciéndolo más fuerte que su hermano sin necesidad de la fase 5. Este podría combinar tanto el Super Saiyajin 3 como el 4 con este estado, y con eso haría trizas a todos. Este incluso mataría a Gotenks, lo que haría que Gogeta se vuelva a enojar y aumente su fuerza, y por consiguiente, eventualmente termina por matar a Boronx. Pero esperen, ¿dónde está Jaishi? Esto no se menciona directamente en la historia, pero sí en las biografías. Ella muere a manos de un guerrero llamado Karo Snitch, que es un villano de una saga posterior, antes de poder siquiera llegar a la Tierra para ayudar a sus camaradas. Gracias a la lista de niveles de poder, se sabe que Jaishi podía usar el Super Saiyajin 4, pero lastimosamente, ni siquiera esa transformación pudo hacerle daño a su oponente. Esto sería todo lo referente a esta historia. Como pudieron escuchar, el origen del personaje es totalmente distinto al Saikor que actualmente conocemos. Incluso teniendo personajes que no trascendieron de esta historia, como podrían ser Mochanli, Jaishi o Hitsorashi. Pero es obvio que acá falta algo, tipo, ¿cómo pasamos de esto a lo que conocemos hoy día como Saikor? Algo entre medio pasó, porque tenemos la historia de Malnoir y tenemos esta. Tiene que haber otra, ¿no? Y efectivamente, hay una historia más. De hecho, hay varias más, pero la importante y la que hace que toda la idea del personaje cambie es esta que vamos a hablar ahora. Tenemos que remontarnos a otra historia que le siguió el paso a la que acabo de resumir. Para los veteranos de internet que estén viendo el video, quizá les suene la trama que leeré, o el nombre del personaje principal de la misma, Saizer. Les explico antes de narrar la historia el trasfondo de cómo aparece la misma. En 2001, aparentemente cuando Kevin aún no había concretado algunas cosas de su blog, él nos comentó que llegó a compartir la idea de su historia con algunos amigos y conocidos, en algunos juegos de rol. Y no me refiero a videojuegos, me refiero literalmente a juegos de rol, llevados a cabo por chat, así de precario como suena. Entre ese grupo de personas que escucharon o leyeron la historia, esta le terminó llegando a un chico que aparentemente se llama Scott, que por internet se hacía llamar Goku 0614. Este chico fue el primero, y muy posiblemente el autor, de la primera reversión de Saikor. Dicha versión del personaje se la conoce como Saizer, y fue la que más popular se volvió a principios de los 2000. Aunque, a veces su nombre era confundido por el de Saikor, ya que mucha gente, si bien jamás leyó la historia de Kevin, sí llegaron a ver su lista de episodios, ya que estaba en inglés, y fue el elemento más robado por otros usuarios. Es fácil asumir que, al encontrarse con estas dos cosas, y ver estos dos nombres, alguno pensara que Saikor sonaba mucho mejor que Saizer, y es probable que supusieran que era un error de escritura.
Además, como la historia original de Sizer nunca apareció traducida al inglés en ese momento, también se podría decir que los reposters simplemente hicieron lo que pudieron con lo que tenían, y de ahí cada quien seleccionó qué tomar como nombre correcto. Incluso con esto, el sumario de Kevin no era común de encontrarlo a diferencia de la historia de Sizer. Todo esto provocó que ya desde el principio, ambos personajes llegaran a las mentes de las personas como uno solo. El primer registro que se tenga de alguien reposteando la historia de Sizer es de este chico llamado Imagdeville, el cual compartió la información en noviembre del 2001 y acreditó a Scott como fuente. Pero, ¿de qué iba la historia? Dragon Ball AF empieza 120 años después de la saga de Freezer, pero los sucesos que hacen que la primera trama se dé, ocurren inmediatamente después de que Goku se fuera del planeta Yadrat. En ese momento, este se encontraba viajando rumbo a la Tierra, y por momentos pasaba de planeta en planeta para poder entrenar. Es en ese trayecto en el cual se encuentra con un astro absolutamente precioso. Comido por la curiosidad, este decide entrar para ver si valía la pena entrenar en él. Ya dentro, la gravedad empezó a hacer efecto. Para su grata sorpresa, esta era muy fuerte, haciendo que a este le costara moverse. Dicha gravedad era exactamente 1000 veces superior a la de la Tierra. Eventualmente, se topó con los habitantes del lugar, llamándole la atención que estos no solo pudieran resistir la gravedad, sino que estaban en perfectas condiciones, a tal grado de verse perfectos y bellos. Así que obviamente, decide quedarse en ese lugar para entrenar por un tiempo. Un día, una mujer increíblemente preciosa que vivía en aquel planeta, se acercó a Goku mientras presumiblemente entrenaba. Esta tenía mucho interés en él, tanto que lo intentó seducir. Aunque, el Saiyajin no era tonto. Este sabía qué intenciones tenía, así que este la rechazó, ya que su corazón le pertenecía a Chi-Chi. Ella lo entendió, pero aún así, decidió hacer caso omiso, y sin que este se diera cuenta, le hizo el amor mientras se encontraba dormido. Luego de poco tiempo de que esto sucediese, Goku se fue del planeta, y tras este irse, el astro empezó a tornearse plateado y desapareció por completo, junto con todas las personas que lo habitaban. La mujer seductora no era un ser normal. Esta era una diosa experta en ilusiones, siendo capaz de crear un planeta artificial con una gravedad muy alta y con habitantes falsos. La razón por la que hizo esto fue porque tenía un ojo puesto en el poder oculto del Saiyajin, tanto que quería tener un hijo con él para dar a luz al individuo perfecto. Luego de 120 años de este suceso, su deseo se volvió realidad. Sizer poseía un poder tremendo. Siendo híbrido entre un dios y un Saiyajin, era el mestizo con el potencial más alto que se haya visto. Su poder era tan grande, que en el parto, se encontraba transformado en el Super Saiyajin 5, y además contaba con 1 año de edad. Sin embargo, se destransformó al poco rato. Tras pasar el tiempo, se volvió evidente que Sizer era prácticamente inútil en el combate, ya que no tenía experiencia, y no podía controlar todo su poder. Él necesitaba ser entrenado por alguien fuerte y capaz. Así que este se embarcó en una búsqueda por todo el universo para encontrar a tal persona que lo podría entrenar. Él sabía a quién buscar, obviamente a su padre, el Gran Goku, ya que sabía que él sería capaz de poder entrenarlo y convertirlo en el guerrero más fuerte del universo, tal cual como su madre deseaba. Y esa sería toda la historia de Sizer. Como se habrán dado cuenta, al ser la primera reversión, esta es la que introduce el concepto de que Psy-Core sea un hijo de Goku. Pero aunque estandarizó este dato, hay algo que no pudo mantener, que es el carácter neutral o bondadoso de Sizer. Él realmente no era un ser malvado, en ningún momento quiso causar problemas. Él solamente quería entrenar y volverse más fuerte para hacer orgullosa a su madre. Incluso tiene interés en conocer a Goku, pero simplemente para que él lo entrene y potencialmente lo convierta en el mejor guerrero del universo. Pero en fin, salvo esto no hay mucho más que hablar del tema narrativo. Lo único que quedó pendiente es indagar un poco más en el tema Boronx, pero prefiero dejármelo para un próximo video. Aún así, hay algo que queda en el aire. Como han podido ver, en ningún momento mostré el diseño usado por Toible para Psycho, en ninguna variante. De hecho, mencioné que tanto Sizer como Psy-Core eran originalmente representados con el Spirit Killer de Pablos, lo que significa que al menos en la visión original de los dos personajes, el diseño actual no era contemplado. Es por eso que hice los dos diseños nuevos para Psy-Core y Sizer, debido a que no tenían uno propio. Y de primeras les digo, Toyotaro no creó este diseño, y no fue el primero en dárselo a Psy-Core.
Entonces, ¿por qué el diseño está asociado al personaje? ¿Quién es él? ¿Hubo quizá otros diseños que tuvieran alguna conexión con Psychor? Les anticipo dos cosas. Primero, esta parte de la investigación es la más abierta, por lo que algunos datos podrían cambiar. Segundo, nos adentraremos en uno de los rabbit holes más cabrones de la historia de AF, así que valoren mi esfuerzo por no irme por las ramas. Antes de hablar de la infame imagen, hay que remontarnos nuevamente al período del 2001 al 2005. Como sabemos, Psychor y Sizer originalmente eran representados como el Spirit Killer. Esto por dos motivos, el primero y más obvio, la influencia de Kevin, ya que él en reiteradas ocasiones usó a Tablos para representarlo. La segunda razón es su fuerte conexión con la fase 5, que en ambas historias tiene un rol importante. Sin embargo, Psychor no solo fue representado con el diseño de Tablos, y el utilizado para Psycho. En total, se le atribuyeron 5 diseños diferentes. El primero aparentemente fue una multifusión de Goku, Gohan, Trunks y Vegeta, creada por un tal Meteor. Por conveniencia, lo llamaremos Gogehanks. Este diseño se descontextualizó, luego de que alguien lo recortara de la imagen original, lo que llevó a que se compartiera sin contexto. Como resultado, algunos lo usaron para representar a otros personajes de AF. Pasemos al siguiente. Bien, quizá ya lo conozcan algunos. Se trata del Bellito Super Saiyajin 5 creado por Eita. Si quieren información más detallada de la imagen, les recomiendo este viejo video de Sonrage 2004 en el cual explica todo a detalle. Sigamos. De lejos es el más confuso de los 5. Aún no se conoce al autor, ni se sabe exactamente qué es. Además, cada vez que se lo reposteaba, su nombre era cambiado, lo que generó aún más confusión. Se sabe que esta imagen fue creada posiblemente en el año 2000, ya que existe este registro de subversión de mejor calidad y en tamaño original, archivado en este link. Las pruebas que vinculan esta imagen con Psychor son, un repost, y una descripción dada por Manik, alias Begrime, un usuario que en 2004, recopiló imágenes e historias de AF y las comentó. Afortunadamente, él conservaba sus fotos, y se pudo verificar que se refería a esta. Si la fecha mostrada en la página de Neotrunks es correcta, significa que no es Psychor ni Sizer. Pasemos a la imagen número 4. Cronológicamente, parece ser el primer diseño original creado para una variante de Psychor. Fue realizado por un artista japonés llamado Tarukazu, en 2005. Descubrí esto gracias a su cuenta de Pixiv, donde le escribí. Tras conversar un poco, me comentó que el diseño fue creado para representar, según sus propias palabras, al Psychor de la novela de AF que circulaba en 2005, lo cual coincide perfectamente con la historia de Malaur. Se podría decir que, técnicamente, es el primer y único diseño original de esa versión. Pasemos al siguiente. Otro concepto, si llevan cierto tiempo en la comunidad de AF, o de Dragon Ball en general, es más probable que lo conozcan. Entre 2005 y 2006, Prince Gas Bellita creó su primer concepto de Psychor, utilizándolo en sus primeros guiones y en la primera versión del Budokai AF. Esta variante es conocida coloquialmente como Demon Psychor. Bellita lo diseñó basándose en dos imágenes que vio asociadas a Psychor, el Bellito de Eita y el dibujo de Gogehanks. Como se puede ver en este boceto, prácticamente calcó todo el dibujo de Eita, añadiéndole detalles como la chaqueta de la multifusión y la coleta. Este diseño no representa a ninguno de los Psychors anteriores a 2004, ya que es una variante nueva, por lo que no hay mucha más ciencia. Eso sí, lastimosamente la historia de esta versión fue descartada desde hace varios años, ya que ni apareció en el Budokai AFHD. Tal vez le consulte a Gas para obtener más datos y así poder incluirlos en un próximo video. Y por fin llegamos al más usado, al causante de mis más recientes pesadillas y de mi odio a muerte a las marcas de agua. ¿Quién chota sos? Primero aclaremos rápidamente qué imagen se editó para el diseño, porque sí, esto es un edit. La imagen original es esta, y proviene de un arte promocional de Goku, con todas sus fases del Super Saiyajin hasta la fase 3. Este ejemplar del dibujo que encontré, está en un calendario del año 1996. Como pueden ver, lo único que se le hizo al artwork fue invertir el brazo para extenderlo y retocar detalles como los ojos y el pelo. Lamentablemente, no he podido encontrar el ejemplar exacto que se utilizó para la imagen editada. Ahora, con esto claro, veamos la conexión del edit con Psychor. Todo parece indicar que el lío con la imagen surgió en la comunidad japonesa.
No hay registros de que otras comunidades relacionaran a Saikor con el Edit, antes del doujinshi de Toyotaro. De hecho, ni siquiera Malnaur la relacionaba con él decía que esta cosa era Gohan transformado en Super Saiyajin 5. Incluso después del año 2006, muchas personas que veían la imagen sin contexto antes de leerse el manga de Toible, sospechaban de muchas cosas distintas. Las hipótesis que más sentido tienen para mí, son las que lo asocian de forma cercana a Goku. Es decir, que sea un Super Saiyajin 5, el tan nombrado Super Saiyajin 9, una fusión, o más llamativamente Evil Goku. Personalmente, prefiero la última teoría y les explicaré el porqué. Aunque, no sin antes decir mis razones para descartar la hipótesis del Super Saiyajin 9. Si has visto esta imagen repetidas veces en internet, lo más probable es que te la hayas topado con esta marca de agua. Esta página llamada Dragon Ball FP, actualmente no existe, pero puede ser accedida mediante Wayback Machine. Si uno revisa el sitio, encontraremos el edit en el apartado de imágenes, y veremos claramente que fue robado, ya que hay muchos otros edits y dibujos reposteados allí, que no fueron hechos por gente de la página. ¿Y qué tiene esto que ver con la teoría del Super Saiyajin 9? Hay algo en común que tienen todas las imágenes alojadas ahí, y eso es que todas están numeradas. Y da la casualidad de que la novena imagen, que es la supuesta fase 9, tiene el nombre de 09JPG. Lo más probable es que alguien intentara darle sentido al nombre de la imagen y se lo diera a la fase por error. Ya habiendo demostrado que la hipótesis del Super Saiyajin 9 es de cuestionable procedencia, solo quedaría explicar las últimas tres teorías, las cuales están conectadas. Para entenderlas bien, necesito primero darles un poco de contexto sobre los inicios de AF. Básicamente, como hoy en día, se especulaba que Goku tras irse con Shenlong, se fusionó con él, o con las esferas del dragón. Esta teoría es importante, ya que se creía que el origen de Evil Goku surge en parte por esto. En el año 2000, surgieron 4 descripciones de Evils, en menos de un año, y todas ellas tienen algo en común. Para que estas copias aparecieran, Goku se fusionó con las esferas del dragón, y por error o a conciencia, creó una parte maligna de sí mismo, con, o sin, la energía negativa de las esferas. Una de las variantes que comparte este detalle, y probablemente la más conocida, es la historia de Evil Goku y Karat. ¿Y qué tiene que ver el edit con esto? Analicémoslo a detalle. Ojos rojos, ropa verde, pelo blanco. El color blanco generalmente se usa en personajes que tengan algún carácter divino. A la vez, irónicamente tiene aspecto demoníaco. Tiene cuernos y espinas en su barbilla y manos. Espinas, cuernos, barbilla, eso me suena familiar. ¿Qué personaje de Dragon Ball tiene cuernos en la cabeza y espinas en su barbilla y manos? Si lo adivinaste te felicito, Omega Shenlong encaja perfectamente con esta descripción. Curiosamente un dragón generado por la energía negativa de las esferas. Y eso que estoy dejando de lado el color verde y los ojos rojos que claramente recuerdan a Shenlong. Teniendo en cuenta esto, es bastante probable que el diseño fuera hecho teniendo en mente una de las versiones de Evil Goku de la época clásica, las cuales todas en su mayoría comparten el hecho de que son copias malvadas creadas por la energía negativa de las esferas o por su influencia. Por ende, este Evil Goku podría ser una especie de Saiyajin malvado mitad dragón, explicando así sus características tan especiales. También es cierto que hay usuarios que se acercaron a esta hipótesis al analizar la imagen, tanto en los 2000 como en la actualidad, y existen reposteos de las historias clásicas que añaden la imagen de 09JPG a la saga de Evil Goku, lo que significa que había un cierto conocimiento de que esta imagen podía tratarse de otro personaje. En fin, volviendo a la evidencia visual, hay otras dos teorías que pueden ser factibles. La primera es la del Super Saiyajin 5, que fue pensada por mi pana Unkosin y va así. Puede que sea Goku del rumor pero adaptado a su forma. Ropa verde como Tablos, y el cabello blanco del Spirit Killer, siendo una especie de fase 5. Parte de la teoría era también que, como Goku al final al irse con Shenlong, se fusiona con las esferas, pues obtiene en parte la apariencia del mismo dragón. La ropa verde y ojos rojos por Shenlong, y los cuernos de Omega por, no sé, darle más dinamismo y porque era el dragón más fuerte.
Así que Goku, al alcanzar una nueva evolución gracias a las esferas, adquiere aspectos físicos relacionados a Shenlong, Omega y a la fase 5 de antaño. Y por último, está la hipótesis de la fusión, que sería la más tonta, ya que simplemente podría ser una fusión entre Goku y Omega. Y bueno, eso sería todo por el lado teórico de la imagen. Pero aún queda algo más que reservé para el final, y es una de las razones por las cuales hice este video remake. Hay algo que omití sobre la imagen, y es todo lo que involucra su rareza. Como mencioné hace rato, la imagen era muy común de encontrarse con la marca de agua de Dragon Ball FP, siendo de hecho hasta el momento el registro más viejo de la misma. Ahora, esto no significa que no se pudiera hallar la imagen de una fuente distinta. Existen dos variantes muy raras de la imagen. La primera es la versión 09JPG, sin marca de agua ni recortes. Es extremadamente difícil de encontrar en buena calidad en internet debido al paso del tiempo. Este ejemplar da fe de que existe, aunque está en pésima calidad y está editado. Lo curioso es que hay una variante aún más rara que sí se puede encontrar de 09JPG. A simple vista, solo parece tener una nueva marca de agua, pero lo más notable es que tiene pupilas. Cuando encontré esta versión, la ignoré porque pensé que era una edición de la versión de 09JPG sin marcas de agua, sin embargo, resultó ser mucho más importante de lo que parecía. En un punto de nuestra investigación empecé a rebuscar dentro de lo que ya habíamos recopilado, y fue así como noté algo impresionante. 09JPG tiene inconsistencias al compararla con la supuesta edición de la imagen. Esto me hace pensar que probablemente la versión con pupilas y marca de agua sea la original. Pero ¿cómo se puede comprobar esto? Pasemos al análisis. Enfoquémonos en la marca de agua de la segunda imagen. Primero que nada, el nombre del supuesto autor según esta variante sería Sinaed GFX. Lastimosamente, no he logrado encontrar ningún rastro de él, pero creo poder confirmar que ese es su nombre exacto, porque logré encontrar una variante similar de la fuente de letras, en la cual se ve claramente que el estilo coincide con lo que se puede leer. Ahora, dejando esto de lado, veamos si al sobreponer ambas imágenes vemos algo raro en esa parte. De primeras, no hay nada raro, pero probemos a invertir la imagen. Presten atención, ¿ven como que hay un color rojo de un rayo, y el fondo azul está visible? Bueno, veamos cómo es en la imagen de 09. Ok, esto es raro, hay gris, no encaja. Intentemos algo más conclusivo. Ajustemos el tono de la imagen base hacia el rojo y aumentemos el brillo y el contraste. Ajá, miren eso. Ahí se nota perfectamente el borroneado, y justo coincide en la parte donde estaba el texto. Pasemos a los ojos. Para mí, los ojos de 09JPG no son los originales. Sé que probablemente ahora pueden estarse diciendo, pero ¿cómo no van a ser los originales, si los otros tienen bordes rojos a los costados? Veamos la evidencia. Esta prueba es quizá la más dudosa porque depende totalmente de la compresión. En los costados de los ojos sin iris ni pupilas, el rojo se extiende sobre el cabello en ambos lados. Si tenemos eso en cuenta significa que el chico que hizo la otra versión tuvo que haberse dado cuenta del error y hacer esos píxeles nuevamente blancos. Es plausible pero lo veo improbable, ya que a pesar de que el edit es bastante bueno, tiene varios errores visibles. Si se hubiera tomado la molestia, podría haber corregido esos detalles, y entonces ahí sería lógico que los ojos estuvieran arreglados. En esta siguiente prueba, vean bien esta zona de 0,11 centímetros de ancho. Tengan en cuenta solo la parte del medio. Ahora miren la versión sin iris ni pupilas. Aún se puede distinguir la línea recta, y eso se debe a que fue hecha a propósito. Probablemente lo que intentó fue hacerle unos ojos similares a los de un reptil o dragón. Esta última prueba fue reportada por Otacom, y lo que hizo fue sobreponer la imagen original que se usó de base para el edit, es decir, la imagen de Goku Super Saiyajin 3, con los ojos con pupilas. Al ajustar la imagen, los ojos encajan perfectamente en su lugar, aunque se ven algo raros porque las líneas alrededor no son tan visibles. Para que se den una idea de lo atareado que sería editar esto sobre los ojos completamente rojos, el tipo los tuvo que haber recortado casi perfecto, retocar los píxeles de abajo con blanco, agarrar y guiarse probablemente de la imagen original del Goku Super Saiyajin 3, en una calidad relativamente buena, quizá incluso sobreponerla, y de ahí, rehacerle las pupilas. Quizá actualmente no sería tan complejo, pero imagínate hacer eso en 2004. Ok, pero entonces, ¿cómo fue posible que quedara el contorno rojo dentro de la esclerótica del ojo?
Tengo dos teorías. La primera es que se hizo intencionalmente para darle un aspecto más inquietante, quizás similar a algunos diseños de dragones o reptiles. Si no, podría haber sido un error al usar el efecto de resplandor en una capa, aplicándolo por dentro en lugar de por fuera. Y con esto, ya podemos cerrar el video con la nueva línea de tiempo. En el año 2000, surgen los primeros rumores sobre AF, incluyendo la aparición de 4 versiones malvadas de Goku que se modificaron o desaparecieron con el tiempo. Presuntamente en ese mismo año, aparece la imagen de Gogehanks creada por Meteor y la del misterioso niño con capa. En 2001, el personaje de Boronx aparece. Posteriormente, los trabajos de Kevin Dirks empiezan a ser publicados y recompartidos desde mayo a noviembre y diciembre del año 2001. A la vez que esto sucede, Goku 0614 aparece y crea la versión de Scizor. Después de 2001, Scizor y el resumen de episodios de Dirks comienzan a circular, volviéndose más conocidos y generando diversas versiones de la historia. Entre 2003 y 2004, Sinaed GFX, presuntamente, crea la imagen de Evil Goku y la publica, lo que provoca que comience a circular. Posteriormente, la imagen es editada por otra persona y luego robada por Dragon Ball FP, donde se sube en abril de 2004 bajo el nombre de 09JPG. Durante este tiempo, la imagen comienza a ser descontextualizada por otros usuarios. También en 2004, Broly Malnaur crea su historia de AF, en la que incluye al personaje Scizor, pero lo llama Scizor, lo que posiblemente contribuye a la confusión. Malnaur también utiliza el diseño de Meteor para representar a su Scizor. Nuevamente en 2004, se sugiere que el misterioso niño con capa podría ser Scizor, según las descripciones de Manik. Entre 2004 y 2005, presumiblemente en Japón, 09JPG se asocia con Scizor y, posteriormente, con la versión de Broly Malnaur. En este mismo periodo, surge la romantización al japonés de los nombres Scizor y Scizor, y Eita crea su dibujo de Bellito Super Saiyajin 5. En 2005, Dragon Ball Mania traduce la historia de Malnaur y crea la romantización para el nombre de la princesa Lila. En 2005 también ocurre un evento significativo. Tarukazu crea el primer diseño original de Scizor, inspirado por la historia de Broly Malnaur. En 2006, Prince Gas Vegeta desarrolla su propia versión de Scizor para su historia, incluyéndolo en el conocido Dragon Ball Budokai AF. Ese mismo año, Toyotaro comienza a dibujar su historia de AF, basándose en la historia de Malnaur y estableciendo así la versión actual del personaje. Y así es como el personaje de Scizor evolucionó hasta convertirse en lo que es hoy. Espero que les haya gustado el video y que hayan aprendido algo nuevo. Fue un video bastante complejo de realizar y le dispuse mucho tiempo y ganas tanto para editarlo como para investigar. Me alegra también ver que mis diseños, los cuales fueron mostrados antes por Axel y Junko, tuvieran buen recibimiento. La verdad que me gusta mucho diseñar personajes y me pone feliz que se valore mi esfuerzo. Así que de nuevo gracias. Si les ha gustado este video por favor consideren darle like y suscribirse a este canal. Compartan el video para que más gente se informe y si gustan, entren a nuestro server de Discord, donde ahí tenemos mucha información recopilada que aún no fue publicada en YouTube. Si quieren ver contenido similar, pueden pasarse por el canal de Manik Matryoshka o Unkosin, quienes han hecho otros vídeos interesantes. Ahora sí chicos, me despido, les deseo un muy feliz día y suerte con sus vidas, nos veremos próximamente. Adiós.